Buenas tardes. El día de hoy hablaremos sobre los pitillos y algunos datos importantes que deberíamos de tener en cuenta en el momento de hacer uso de este objeto. Eh, en algunas regiones se le llama también sorbete o popete. Y para realizar este estudio vamos a tener en cuenta esos análisis: el análisis morfológico, el análisis funcional, el análisis técnico, el análisis ambiental y el análisis histórico. Bueno, empecemos. El análisis morfológico nos habla principalmente de qué es y cómo está formado el objeto que vamos a realizar el estudio. En este caso, el pitillo. El pitillo es un cilindro pequeño y alargado, más o menos de 8 centímetros de longitud y 8 milímetros de grosor. Está principalmente elaborado de plástico, es recto o algunos de ellos con una forma de acordeón cerca a la punta para formar un codo. Su analogía se puede dar con un lápiz, un tubo, una varilla, teniendo en cuenta que varía por su tamaño y medidas que se requieren para ser utilizado. Tiene mucha variedad. Bueno, el análisis funcional. El análisis funcional nos habla principalmente de cuál es la función que cumple este objeto dentro de la sociedad o para bienestar del ser humano. Este implemento es utilizado para transferir líquidos de un vaso a la boca. Es desechable y no requiere mantenimiento alguno. Es un objeto manual con facilidad de manejo para cualquier persona y su principio se basa en la succión de líquidos. Bueno, tenemos el análisis técnico. El análisis técnico nos habla de cómo está fabricado este objeto. Bueno, generalmente es fabricado de plástico, papel o bambú, dependiendo de su región. Su proceso de fabricación consta de los siguientes pasos. Primero, se establecen las cantidades de polietileno, colorantes y aditivos. Segundo, son fundidos para obtener una mezcla. Luego de tener la mezcla, es exprimida y de ella se obtiene hebras utilizando pequeños agujeros que tiene el extrusor. Se hacen los cortes a la medida de la máquina, a la medida pues que esté programada la máquina. Se hace una revisión tanto de la calidad del plástico como de la temperatura final de los pitillos y finalmente se empacan y son entregados al comercio para ser vendidos. Bueno, el análisis ambiental. Este análisis requiere de mucha investigación, ya que genera demasiado impacto todo el proceso de descomposición que tiene el pitillo desde que es desechado. El pitillo tarda en fabricarse 1 minuto y tarda en descomponerse luego de ser desechado 1000 años. Eso ha generado demasiada controversia porque a medida en que avanza el tiempo nos damos cuenta de que es un material que siempre lo vamos a tener en nuestra vida, pero que de cierta manera no le estamos dando el uso que realmente se requiere. Por eso es que diferentes estudios han recolectado que se han encontrado diferentes especies acuáticas que mueren por causa de los pitillos. ¿Por qué? Porque los confunden con los alimentos que normalmente consumen. Y al ser introducidos por las especies, les genera una contaminación dentro de su cuerpo. Bueno, el análisis histórico. Los primeros pitillos que se dieron en la historia fueron hechos de tallos de plantas o literalmente de paja, que fueron utilizados por los sumerios para beber cerveza y filtrar el líquido de la cebada. Y los egipcios fueron los primeros en usar pitillos para beber cerveza y que estos servían para evitar tomarse los residuos de levadura que quedaban en el recipiente. Como podemos ver, son muchos los datos que a simple vista no conocemos simplemente al hacer el uso de este pequeño objeto. Es muy importante que nosotros nos genere ese punto de interrogantes al querer dar
uso de algunos objetos tecnológicos que incluso como el pitillo pueden generar mucho problema a nuestro medio ambiente. Muchas gracias.